Hola, me llamo Pau Martínez Farrero, soy doctor en psicología y psicólogo clínico especialista. Voy a presentarte el seminario sobre agorafobia que se va a impartir en la sede de Barcelona del Col·legi Oficial de Psicología de Cataluña entre los meses de octubre y diciembre de este año 2025. Como sabéis, la agorafobia es el miedo de entrarse en según qué lugares, como por ejemplo una avenida, una sala de cine, un centro comercial, un ascensor. También se entiende como agorafobia el temor a viajar en algún tipo de transporte, ya sea público o privado, como el automóvil, un autobús, el tren, el metro. Desde un punto de vista técnico, la palabra agorafobia hace referencia al miedo a los lugares abiertos y también a los lugares cerrados. Es decir, desde un punto de vista técnico, no se distingue entre la agorafobia y la claustrofobia. En todos los casos, el temor siempre está referido a las características físicas de un determinado lugar. Los manuales oficiales de diagnóstico clínico, como son el DSM o el CIE, muy utilizados en nuestro país, en Europa o en Estados Unidos, consideran que la agorafobia es un trastorno. Por ejemplo, el DSM-5 considera que la agorafobia forma parte de los llamados trastornos de ansiedad. Personalmente no concibo que la agorafobia sea un trastorno. Según el diccionario, trastorno significa alteración, perturbación, irregularidad, algo que va mal, que se aparta de la normalidad en el sentido negativo de la expresión, algo que no va bien o no funciona bien y que se tiene que restituir de la forma más rápida posible. En realidad, la agorafobia no tiene nada que ver con todo esto. Me explicaré mejor con un ejemplo. Imaginemos una persona a la que llamaremos Laura, que un día estaba paseando tranquilamente por la calle y de repente es derrumbada al suelo por un automóvil que ha perdido el control y se ha subido a la acera. Por suerte, a Laura no le ha sucedido nada grave desde el punto de vista físico, solo algunos rasguños, algunas pequeñas heridas y algunos moratones. Pero a los pocos días empieza a tener mucho miedo de salir a la calle. Explica que le produce pavor oír el ruido de los automóviles circulando por la calzada y que cuando pasea por la acera está continuamente en estado de alerta, atenta de que ningún vehículo invada la acera y la atropelle. Es tan elevado el estado de tensión que padece, cuando sale a la calle, que prefiere quedarse en casa. Solo de pensar en salir a la calle y esa angustia. Empieza a sudar, el corazón se le acelera, respira con dificultad, etc. Es decir, empieza a sufrir agorafobia. En su caso, miedo a salir a la calle. Podemos decir, en el caso que nos brinda Laura, que la agorafobia es un trastorno, es decir, una especie de enfermedad que lo único que hace es causar problemas a Laura y que por tanto hemos de intentar reparar lo más rápidamente posible. En el caso que nos brinda Laura, comprobamos que la agorafobia no es un trastorno, sino todo lo contrario. La agorafobia es una defensa. Más bien, parece que la agorafobia es una solución para remediar el temor tan grande que tiene Laura a ser atropellada de nuevo en la calle, de ser atropellada en la calle y no tener tanta suerte como la vez anterior y acabar gravemente herida en un hospital. Es decir, la agorafobia, que en el caso de Laura consiste en el miedo a salir de casa, le está protegiendo de no volver a ser atropellada por un automóvil, porque es imposible que estando en casa un automóvil pueda atropellarla. Es cierto que se trata de una medida defensiva extrema, que causa graves problemas a Laura, porque no le deja llevar una vida normal, pero es que tal vez el miedo que Laura tiene de volver a ser atropellada en la calle también es extremo. Seguramente Laura vive muy afectada por su agorafobia. La agorafobia le impide hacer muchas cosas, pero al menos vive tranquila de que si se queda encerrada en casa sin salir a la calle, no hay riesgo de morir atropellada por un automóvil. ¿Por qué decimos entonces que la agorafobia es un trastorno? ¿No sería más correcto decir que la agorafobia es la solución a un problema?
El primer paso en el tratamiento psicoterapéutico de la agorafobia no debe consistir en intentar vencer el miedo a toda costa, ese miedo que se tiene a un determinado lugar, sino entender que ese miedo está cuidando y protegiendo, es decir, que ese miedo tiene una función defensiva. Podemos poner otro ejemplo. Imaginemos un municipio de un país nórdico en el que se llegan a temperaturas de 30 grados bajo cero en invierno. Imaginemos que en él vive un ciudadano que no tiene dinero y que la única manera que dispone de mantener la casa caldeada es encender leña en el fuego de la chimenea, leña que encuentra en el bosque que hay al lado de su casa. Pero la ciudad en la que vive está prohibido hacer fuego en el interior de las casas, y por este motivo, al cabo de un par de días, se le presentan una pareja de policías alertados por el humo que salía de su chimenea. Los policías le ruegan que apague el fuego y le amenazan de que si lo vuelve a encender, lo multarán. Los policías se van, pero a los pocos minutos aquel ciudadano vuelve a encender el fuego, porque si no es así, moriría de frío. Al día siguiente los policías vuelven a acudir a su casa, porque la chimenea vuelve a desprender humo. Lo multan y lo amenazan de que si vuelve a encender el fuego tendrán que sancionarlo de una forma más grave. Aquel ciudadano idea un sistema de tuberías para que el humo no salga directamente por la chimenea de su casa, sino por un tubo a más de 50 metros. Pero la policía, después de investigar, se da cuenta del origen del humo y finalmente toma la decisión de detener a este ciudadano y mantenerlo arrestado durante unas semanas. El organismo humano no entiende ni de leyes ni de ordenanzas municipales. Al organismo humano lo único que le preocupa es que si la temperatura está tremendamente baja puede paralizarse y morir. Al organismo humano no le interesan las ordenanzas municipales si dicen o no dicen que en el interior de las viviendas se puede encender un fuego de leña. Al organismo humano lo único que le preocupa es que la temperatura ambiente sea lo suficientemente cálida como para poder seguir funcionando con normalidad. Para este ciudadano, la única forma de no morir de frío era encender un fuego de leña en la chimenea de su casa. Está claro que encender el fuego de leña le condenó a acabar en la cárcel, pero para él la única forma de caldear la casa era encender un fuego de leña, puesto que no tenía dinero para costear ningún otro tipo de calefacción, y es mejor acabar en la cárcel que muerto de frío. Si el ayuntamiento del municipio quería que este ciudadano no volviera a encender más el fuego de leña, tenía que haberle suministrado otras formas para defenderse del frío, como una estufa de gas o de electricidad, o bien permitirle que pasara el invierno en algún hogar social. Para este ciudadano, la única defensa que tenía del frío era el fuego de leña y no se le podía dejar sin él. Algo parecido ocurre en el caso del tratamiento psicoterapéutico de la agorafobia. La agorafobia, como hemos mostrado en el caso de Laura, es una defensa contra una situación que se considera peligrosa, como por ejemplo ser víctima de un atropello mientras se pasea por la acera. Es cierto que la agorafobia crea un problema en la vida de la persona que la padece, que no puede continuarla con normalidad. En el caso de Laura, la agorafobia la sometía a vivir confinada en su casa durante mucho tiempo, sin poder salir a la calle. Pero al menos Laura vivía tranquila de que ningún automóvil iba a provocarle un grave accidente. En el tratamiento psicoterapéutico hemos de ayudar a Laura a que pueda volver a salir a la calle con tranquilidad, como siempre lo había hecho antes del accidente. Pero no podemos forzar a que lo haga, no podemos insistir a que tiene que aplicar al pie de la letra y sin demora las técnicas de exposición y afrontamiento, porque después del accidente, la agorafobia es la única forma que ha encontrado Laura para poder sentirse segura. Algo parecido ocurre con el ciudadano del país nórdico. La única forma que él tiene para no morir de frío es encender un fuego de leña en el interior de su casa, aunque él sabe que haciendo eso puede acabar en la cárcel. En el ejemplo de Laura se ve con claridad que la agorafobia tiene una causa, pero alguien puede afirmar que a veces la agorafobia aparece sin causa justificada, por ejemplo, después de un ataque de angustia. Es el caso de una persona, a la que llamaremos David, que sufrió de forma inesperada un ataque de angustia mientras estaba trabajando tranquilamente en la fábrica donde trabaja desde hace más de 20 años. En un principio, David creía que se trataba de un ataque al corazón, pero lo llevaron en ambulancia al Hospital General y allí le diagnosticaron un ataque de angustia. Le suministraron un tranquilizante y a los pocos minutos el ataque de angustia ya había desaparecido.
Los médicos le dijeron que se trataba de angustia, no de un problema cardíaco, pero David lo puso en duda. Creyó que los médicos se equivocaban, puesto que no creía que estuviera pasando por una etapa de tensión en su vida, sino todo lo contrario. Además, cuando tuvo el ataque de angustia, estaba trabajando tranquilamente en el mismo lugar que hacía 20 años, y no había nada que le angustiara. Pero a los pocos días volvió a tener otro ataque de angustia, también de forma inesperada. También lo llevaron en ambulancia al Hospital General y allí los médicos volvieron a decirle que se trataba de un ataque de angustia. David aceptó el diagnóstico, se convenció de que se encontraba bien a nivel médico, pero a partir de ese momento empezó a tener miedo de adentrarse en los lugares cerrados, porque los ataques de angustia siempre los había tenido en un lugar cerrado, como era la fábrica en la que trabajaba. Es decir, empezó a sufrir agorafobia. En su caso, miedo a los lugares cerrados. Ahora nos podemos preguntar, ¿qué función defensiva está cumpliendo la agorafobia en el caso de David, si gozaba de una vida tranquila? Efectivamente, no parece que la agorafobia esté cumpliendo ninguna función de ayuda en David. No parece que la agorafobia le esté protegiendo o defendiendo de nada. Todo lo contrario. David gozaba de una vida tranquila y debido a la agorafobia ha dejado de ser así. Ahora bien, antes de dar por buenas estas conclusiones, debemos preguntarnos qué pudo pasar para que David tuviera un ataque de pánico mientras estaba tranquilamente trabajando. Intentaremos aclararlo. David siempre se ha sentido bien en su lugar de trabajo y siempre se ha esforzado en realizarlo lo mejor que ha podido. Siempre ha tenido un trato cordial con sus compañeros, jefes y encargados. Pero hace unos meses que su encargado encontró un trabajo mejor en otra fábrica y en su lugar ha entrado a trabajar otra persona. Esta persona tiene un carácter irritable e impulsivo y habitualmente trata mal a David. Le amonesta violentamente a la mínima que comete un error y siempre se dirige a él de forma despectiva. David, que hasta la llegada de este nuevo encargado se había sentido tranquilo y a gusto en su lugar de trabajo, comprueba que las sensaciones empiezan a ser distintas. Ya no acude a trabajar con la buena disposición de siempre y las horas en el interior de la fábrica cada vez le fatigan más. Pero David no quiere problemas en el trabajo, nunca los ha tenido, y no se plantea hablar con el encargado y manifestarle su descontento por la manera como lo trata, y mucho menos tampoco se plantea informar al director o al gerente con los que siempre ha tenido una buena relación. David intenta no pensar en lo que le está ocurriendo con el encargado. Intenta convencerse a sí mismo de que no se trata de nada importante y que poco a poco ya se acostumbrará a esa situación. Van pasando los días y la situación con el encargado no cambia. David sigue encajando como puede el maltrato y el mal carácter de aquel. Poco a poco, David va sintiendo que el ambiente de la fábrica le agobia cada vez más, que a veces le falta el aire cuando está trabajando, y lo relaciona con el hecho de que el taller de la fábrica es un lugar cerrado, ya que cuando sale a la calle para regresar a casa por la tarde, se tranquiliza y se encuentra mejor. Está convencido de que, por alguna extraña razón, los lugares cerrados le han empezado a causar malestar, y en consecuencia intenta no frecuentarlos. Deja de ir al cine, al gimnasio, de encerrarse en el interior de un lavabo público, de subir en ascensor, y cada vez le cuesta más acudir a la fábrica, hasta que un día, en medio de la jornada laboral, sufre un ataque de angustia. Le llevaron en ambulancia al hospital y allí le confirmaron que se trataba de un ataque de angustia y no de un ataque al corazón, como David había pensado en un primer momento. David no entiende por qué motivo tiene miedo a los lugares cerrados, pero siente que, desde que está de baja laboral y no tiene que ir al trabajo, está más tranquilo. Este ejemplo demuestra que también en los casos en los que la agorafobia aparentemente no se justifica por ningún suceso vivido con anterioridad, también es el resultado de algo que resulta insoportable, pero que la persona no puede reconocer como tal. Es decir, la agorafobia, en todos los casos, siempre es consecuencia de algo insoportable o de una experiencia traumática. Por este motivo, no es siempre posible ni recomendable aplicar las técnicas de exposición y afrontamiento en el tratamiento de la agorafobia. En el tratamiento de la agorafobia es necesario entender las causas que en cada caso la han generado, que en cada persona van a ser distintas,
Y la mejor manera que tenemos los psicólogos para poder entender y ocuparnos de un problema es hablar de ese problema con la persona que lo padece, es decir, con la persona que acude a consultarnos. En la consulta con un psicólogo, primero se habla de lo que la persona sabe de la misma y poco a poco podrá ir hablando de aquellas cosas que al principio desconocía. Por ejemplo, si David, el protagonista del ejemplo anterior, acude a un psicólogo, primero va a hablar del miedo que le producen los lugares cerrados, pero hablando y hablando, pensando y pensando, finalmente se va a dar cuenta de que en realidad no es los lugares cerrados aquello que le da miedo, aquello que le produce tanto malestar, sino tener como encargado a una persona que lo maltrata. Por tanto, no es posible tratar del mismo modo todas las personas que padecen agorafobia, todos los casos de agorafobia que decimos. Tendremos que investigar en cada caso cuáles han sido las causas que lo han generado, que en un caso van a ser unas y en otro caso van a ser otras. Por tanto, no es posible tratar del mismo modo todas las personas que padecen agorafobia, todos los casos de agorafobia que decimos. En cada caso, las causas que lo han provocado van a ser distintas. Por tanto, el primer paso en el tratamiento psicoterapéutico de la agorafobia es hacer un buen diagnóstico de la agorafobia. Evidentemente, un diagnóstico que no termina en decir si es una agorafobia en los lugares abiertos o una agorafobia en los lugares cerrados o una agorafobia en viajar en transporte público, como algunos manuales hacen.